la aflicción va a llegar. Así como va a llegar la duda, llegará también la aflicción. Porque esperar trae consigo aflicción. Y el problema no está en que llegue o no llegue la duda o la aflicción. El problema está cómo nosotros enfrentamos esa duda y esa aflicción que viene incluido dentro del esperar en Dios. Y quiero que si vas a hacer anotaciones ahora, prepares tus anotaciones para que puedas volver a leer lo que Dios te va a estar hablando esta mañana, porque el volver a leerlo, el meditar en esto, el volver a refrescarlo en tu mente provocará que la fe dentro de ti crezca. Las aflicciones llegarán en esta temporada en las que esperamos en Dios. Pero si no tenemos una fe constante, estas aflicciones nos dominarán y nos derribarán. Las aflicciones llegarán a nuestra vida, pero si no tenemos una fe constante y perseverante, estas aflicciones y dudas nos aplastarán, nos detendrán y nos derribarán. Ahora bien, vamos a las Escrituras y veamos a alguien que esperó en Dios y enfrentó la duda, enfrentó la aflicción y también nos dejó saber, aleluya, cómo enfrentó él y cómo debemos de enfrentar nosotros las aflicciones que llegan a nuestra vida. Esto está en el Salmo 119 y este fue el texto que le dio inicio a esta serie. Yo mientras oraba en la madrugada hace como 3 semanas, yo estaba orando, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quiere que hable? Señor, ¿qué quieres que hable? Y cuando desperté y fui a las Escrituras, me encontré con este hermoso texto del Salmo 119, versículo 49 y 50. Y cuando yo leí esto, el Espíritu Santo tocó mi corazón tan profundamente, porque las aflicciones son parte de nuestra vida y son parte de la espera en Dios. Pero Dios no quiere que tú vivas afligido. Él quiere que tú venzas esa aflicción y también quiere enseñarte esta mañana cómo enfrentar la aflicción. Y dice el Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate, aleluya, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Quiero leerlo una vez más, porque recuerden que el oír la palabra de Dios produce fe. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hoy yo siento leerlo una vez más. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Aleluya. Aleluya. Este salmista, en medio de su aflicción, de su espera en Dios, yo no me imagino cómo se sentía, pero lo único que yo sé es que todo el que espera en Dios tiene que enfrentar la duda y la aflicción. Y según el contexto del texto que estamos leyendo, nos está hablando de aflicción, de que él se encontraba afligido. Y lo primero que él dice en medio de su aflicción, él le habla a Jehová y le dice, Dios, acuérdate de la palabra que me diste. Acuérdate de la promesa que me diste. Acuérdate de eso que me diste hace muchos años, de eso que me dijiste, que le hablaste a mi corazón y me dijiste, yo haré grandes cosas contigo, yo abriré el camino, yo me manifestaré a tu vida, yo te usaré, yo traeré respuesta, yo te sanaré, yo abriré las puertas. Acuérdate. Y está diciendo acuérdate, porque aún él estaba esperando
en esa promesa. Aún no se había cumplido. Y mira este detalle tan lindo que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Aleluya. Y dice: en la cual me has hecho esperar. No estamos esperando en una palabra porque nosotros querramos, sino porque el mismo Dios que nos dio la palabra nos hace esperar en ella. Y en los próximos capítulos conéctese, porque estaremos hablando por qué Dios nos hace esperar en esas palabras, beneficios de esperar y consecuencias de no esperar en esa palabra. Aleluya. Y dice: acuérdate. Y quiero aclarar que Dios no tiene que acordarse de nada. Él está hablando desde su postura humana, porque a Dios no se le ha olvidado ninguna de las promesas que te ha hecho a ti y a mí. Solamente Él está diciendo: Señor, si pudieras cumplir esa promesa ya. Por favor, estoy afligido. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, a nosotros sus siervos, en la cual me has hecho, ¿qué cosa? Esperar. Eso me rompió el corazón. En la cual me has hecho esperar. En la cual Dios te ha hecho esperar. Cada una de las palabras que Dios te ha dado, en ellas te va a hacer esperar. Espera, espera, espera. Ahí donde tú estás, di conmigo en voz alta: espera. Si estás en un lugar donde no puedes hablar, dilo en tu pensamiento: espera. Menciona tu nombre y dite: José Miguel, espera. Tienes que esperar. Dios te ha hecho esperar en esa palabra. Espera. Y si estás conectado en el Facebook, escribe en los comentarios: yo espero, yo espero, yo esperaré, aunque esté afligido, aunque tenga dudas, aunque el viento sea contrario, aunque la noche sea oscura, aunque la tormenta sea muy fuerte, aunque los vientos sean muy fuertes, aunque las circunstancias sean desfavorables, yo espero. Yo espero, aleluya. Escríbelo con fe. No lo escribas como algo que yo te estoy diciendo. Escribe como algo que el Espíritu Santo está incitando a tu espíritu para que diga: yo espero. Yo espero, yo esperaré. El salmista lo decía, y el salmista estaba bien consciente de que Dios le estaba haciendo esperar en esa promesa. Este texto no está en la Biblia por gusto. En la Biblia no hay ninguna palabra, ninguna coma, ninguna tilde, ningún punto que esté puesto de más. Porque la Biblia es la voz de Dios, es la inspiración de Dios, es la palabra de Dios dejada a nosotros, y por lo tanto, si es su palabra, esa palabra es inerrante, esa palabra es inequívoca. Por lo tanto, tenemos que creerla toda tal cual. Y este texto no está puesto aquí al azar. Este texto nos quiere enseñar varias cosas, y lo primero es que Dios dio una palabra, pero que Dios nos hace esperar en la palabra que Él nos ha dado. Yo no sé cuánto tiempo has esperado tú. No sé cuánto tiempo haya pasado desde ese día en el que Dios te habló. Solamente te puedo decir una cosa: sigue esperando, porque es el mismo Dios quien te está haciendo esperar. Pero Él quiere que sepas que hay algo que tú debes hacer mientras esperas en Dios. Hay algo que debes hacer cuando llega la aflicción y cuando llega la duda en tu espera en Dios. Y ahora el salmista lo va a decir: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Ella quién? Mi esposa, la pastora, mi mamá, mi hermana. Ella, no. ¿Ella quién? La palabra. Esa palabra que tú me diste, esa promesa que tú me diste, ella es mi consuelo en mi aflicción. Aleluya. Ella, esa promesa, es el consuelo que tú y yo podemos tener en nuestra
aflicción. ¿Por qué consuelo? Porque cuando nosotros estamos esperando en Dios, las circunstancias son difíciles, no vemos nada favorable para que Dios cumpla su promesa, viene la aflicción y solamente nos puede consolar nuestra confianza en esa palabra que Dios nos dio. Nosotros tenemos que tener siempre presente y recordar la promesa que Dios nos hizo. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto quiere decir que cuando Dios promete algo, Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana cambiamos de opinión. Su palabra es firme. Si Dios te dijo, voy a hacer esto contigo hoy, dentro de 10 años seguirá la misma palabra. Dentro de 20 años seguirá la misma palabra. La misma promesa de que Dios cumplirá aquello que te prometió. Y por eso el salmista dice, esa palabra yo la tengo dentro de mí. Y cuando más estoy afligido, pienso en ella y esa palabra es mi consuelo. ¿Por qué es mi consuelo? Porque cuando yo estoy afligido, cuando pienso que voy a morir, recuerdo la promesa que me diste, recuerdo la palabra que me diste, recuerdo tu fidelidad, recuerdo que tú eres Dios fiel, recuerdo que tú eres Dios que no cambia, recuerdo que tú eres Dios firme, y entonces mi alma se rejuvenece, mi alma se restaura, mi alma se aviva y vuelve la fe a crecer en mí para creer que aunque los vientos sean contrarios, tú eres Dios que cumplirá tu promesa en mí. Hay que tener fe en medio de la aflicción. Si tú no crees en la palabra que Dios te dio, la aflicción te va a derribar y la duda te va a aplastar. Si no tienes fe y confianza en esa promesa que Dios te dio, en esa palabra que Dios te dio, las circunstancias, los vientos contrarios, las dudas y las aflicciones te van a derribar, te van a destruir. Solamente tú puedes salir a flote. Yo puedo salir a flote. Podemos sobrepasar nuestra tormenta. Podemos elevarnos por encima de nuestra tormenta a través de la fe en el Dios que nos dio la promesa. Tenemos que hacer lo que dijo el salmista David: en medio de mi aflicción, tu promesa, tu palabra fue mi consuelo. Aleluya. Cada vez que yo estoy esperando en Dios y tengo esos momentos duros y difíciles que digo a veces, Señor, ¿cuándo tú vas a contestar? Y siento que mi pecho se oprime. Yo recuerdo la promesa. Recuerdo como Dios me prometió. Recuerdo cada una de las palabras. A mí me gusta anotarlo, escribirlo todo en las notas de los teléfonos o en papel, donde sea, y voy y lo leo y me paso todo el día pensando, y cada vez que el diablo me dice en la mente Dios no lo va a hacer, yo repito la promesa: tú lo harás, tú abrirás el camino, tú proveerás, tú me usarás, tú manifestarás tu gloria. Eres tú, Señor. Tú no estás dependiendo de mi situación, tú estás dependiendo de ti, de tu poder grande. Aleluya. Y eso hace que mi corazón brote una actitud de fe. Eso hace que mi corazón desborde en fe hacia Dios, en fe hacia esa promesa, y entonces la aflicción tiene que irse. Ahora, la aflicción va a volver a regresar, pero cuando vuelva a regresar, le vuelves a disparar con la fe en Dios, con la confianza en la promesa que Dios te dio. Así fue como el salmista venció su aflicción en la espera. ¿Cómo? Con la fe, pensando en la palabra que Dios le dio, en la promesa que Dios le dio. Y sigue diciendo: porque tu dicho me ha vivificado. Aleluya. Ella es mi consuelo en mi aflicción,
porque tu dicho me ha vivificado. Vivificado es, me ha restaurado, me ha renovado, me ha avivado, me ha despertado, me ha animado. ¿Pero qué lo animó? La fe en esa promesa, la fe en esa palabra. Es importante recordar siempre la promesa que Dios nos dio y tener la expectativa de que en cualquier momento Dios puede traer cumplimiento a su promesa. Es importante esperar en Dios, pero esperar con expectativa de que en algún momento, en cualquier momento, Dios puede traer cumplimiento. Pero en lo que llega al cumplimiento, tenemos que tener fe y confianza en que Dios cumplirá su promesa. Ahora bien, quiero leer otro salmo de este mismo salmista. Y este está en el Salmo 27, 13, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículo 13 y 14. Escuchen esto, esto está hermoso, hermoso, hermoso. Recuerden que si nosotros no enfrentamos correctamente las dudas y la aflicción, estas nos harán desmayar, nos derribarán y nos harán quedarnos estáticos y no continuar en movimiento hacia el cumplimiento de la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, este salmista en el Salmo 27, versículos 13 y 14, dice así, escuchen esto, qué lindo está. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí, no en el cielo. Él dijo aquí, no cuando parta de este mundo y esté con Dios, dijo no, aquí en la tierra de los vivientes. Ay, como me gusta este texto. Dice, hubiera yo desmayado. Cuando una persona se desmaya, una persona no tiene control de sí. Se desmayó y alguien tiene que revivirlo, tiene que venir cosas externas para traer vida una vez más en él. Dice el salmista, yo en medio de mi espera, en medio de que yo estaba esperando tus promesas, en medio de las luchas, yo sé, yo estoy convencido que yo hubiera desmayado, que yo hubiera desfallecido, que yo estuviera tirado en el piso sin solución. Y ahora da la razón, si no creyese que veré tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Si decimos, yo desmayé porque no creí que veré tu bondad. Eso es lo contrario a todo el texto. Si nosotros no creemos en que veremos la respuesta de Dios, de seguro vamos a desmayar. Porque tú y yo no podemos esperar, no podemos creer en algo que no estamos esperando que va a suceder. Es imposible que usted diga, yo estoy esperando en algo que va a acontecer, pero en su corazón usted no lo cree. Si usted no lo cree en su corazón, aunque con palabras lo esté diciendo, usted va a desmayar. La aflicción lo va a matar, la duda lo va a matar y no va a llegar al cumplimiento. Por eso el salmista lo primero que dice es, yo hubiera desmayado. De seguro, es una afirmación que él da. Yo estoy convencido que yo hubiera desmayado si no hubiera tenido la fe en que tú cumplirás, en que yo veré tu gloria aquí en la tierra. Aquí, en que yo veré tu bondad, en que yo veré ese cumplimiento. Si yo no hubiera tenido esa fe, miren cómo el Espíritu de Dios siempre lleva todo a la fe. Lleva todo a creer en Él, lleva todo a la confianza en Él, lleva todo a que nosotros podamos tener siempre la certeza, la convicción de que Dios va a cumplir. Dios no te está diciendo que mires la circunstancia, Él no te está diciendo que mires tu necesidad, que mires tu incapacidad. Él no te dice eso. Él lo único que te pide es mírame a mí, confía en mí, confía en mi promesa, confía en la palabra que yo te he dado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del pastor, la bondad del presidente, la bondad de esa persona que de vez en cuando me envía una ofrendita,
La bondad de aquel que me ayuda. David decía no. La bondad tuya, Jehová. La bondad tuya. La bendición tuya. Porque esa es la que enriquece y no añade tristeza. Tú puedes estar en tu momento más duro de aflicción, que cuando la palabra de Dios entra, ese rema, entra dentro de ti, esa aflicción desaparece y cobras vida, cobras ánimo y te levantas como un gigante listo para vencer esa tormenta. Aleluya. Estaba pensando en algo, pero se lo voy a decir después. Es importante tener fe. Es importante tener fe. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, déjame decirte que no estás agradando a Dios. Hay muchísimas historias en la Biblia de personas que no alcanzaron promesas por su incredulidad, por no tener fe en Dios. Y el texto termina diciendo esto: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Me encanta, me enamoro de este texto cada vez que lo leo. Sí, espera a Jehová. Dice, aguarda a Jehová. Aguarda, lo único que está diciendo es, refúgiate en Jehová mientras espera. Espéralo, espéralo, refúgiate en él, en su promesa mientras espera. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Hay que esforzarse, sí, hay que esforzarse, porque todo no lo va a hacer Dios. Dios va a cumplir su promesa, pero nosotros tendremos que esperar en ella y tendremos que enfrentar la duda y enfrentar la aflicción a través de nuestra confianza en esa palabra. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya, sí. Y te lo dice alguien que esperó a Jehová, alguien que pasó la duda y la aflicción, alguien que la enfrentó y al final dijo, sí, vale la pena esperar en Jehová. Y ese es el consejo que Dios nos da esta mañana. Vale la pena que esperes en Él. Vale la pena que esperes en Jehová. Los que miraron a Él, los que esperaron en Él, sus rostros no fueron avergonzados. Ellos no fueron confundidos. ¿Por qué no fueron confundidos? Porque ellos recibieron, aleluya, la palabra. Recibieron la promesa. Recibieron el cumplimiento. Todo el que espera en Dios recibirá bendición de Jehová y vida eterna. Todo el que espera en Jehová puede estar convencido de que recibirá aquí en la tierra la promesa y allá en el cielo la corona de vida. Espera en Jehová y no desmayes. Yo quiero interceder unos minutos por ti antes de empezar a saludarles en el Facebook, los que han escrito en el WhatsApp. Quiero interceder por ti delante de Dios y quiero animarte. Dios quiere animarte a que no pierdas la fe. Él quiere animarte a que confíes en Él. Él quiere animarte a que sigas descansando en su promesa. Él quiere animarte a que no mires más tu situación, a que no mires más tu condición, a que no pongas más tus oídos a aquellas personas que están hablando cosas que van en contra de la palabra que Dios te dio, porque cada vez que la escuchas solamente está trayendo duda en tu mente, está trayendo aflicción a tus pensamientos. Como leímos en estos dos salmos, lo único que le hizo a este salmista salir victorioso en medio de la espera es poner su vista, su mente, su sentir, sus ojos únicamente, solamente, exclusivamente en el Dios que dio la promesa y en la palabra que este Dios dio a nosotros. Solamente te va a mantener vivo en medio de la espera en Dios. Solamente
te va a hacer vencer la duda y la aflicción que vendrá mientras esperas en las promesas de Dios. La fe que tú logres tener, el enfoque que tú logres tener en la palabra que Dios te dio y en ese Dios que dio la palabra, que es fiel para hacer, aleluya, que esa palabra se cumpla. Tú no te preocupes cómo Dios lo va a hacer. Tu trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Y Dios se encargará de que la promesa se cumpla. Aleluya. Tu trabajo y mi trabajo es creer y caminar por fe. El trabajo de Dios es hacer que se cumpla la promesa. ¿Cómo Él lo va a hacer? No te preocupes por eso. En lo menos que tenemos que pensar es en cómo Dios lo va a hacer. Porque cuando tú te enfocas en un Dios todopoderoso y en un Dios fiel, tú dices, no importa cómo esté la tormenta, ese Dios que es todopoderoso es el Dios que domina la tormenta, que domina la circunstancia, y Él hará que se cumpla la promesa.